Hasta la Raíz nace de la inquietud de una terapeuta integral y una periodista con una mirada integral. Sí, nosotras. Pieris Cortés Y Macarena Toro. No, yo soy Pieris Cortés. y yo, Macarena Toro. Ambas buscamos visibilizar y tratar de encontrar el camino hacia el bienestar emocional. Y lo hacemos de una manera cercana, como una conversación entre amigas. Y además con interesantes invitados e invitadas. Tras cada capítulo iremos compartiendo recomendaciones, ejercicios, meditaciones, entre otros. Siempre desde nuestras áreas de expertise, comunicación y terapia integral, bajo el rótulo Enraizando. Bienvenidos y bienvenidas a Hasta la Raíz, el podcast sobre bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Hasta la Raíz podcast. Este podcast es la búsqueda del bienestar emocional. Soy Macarena Toro y junto a Pieris Cortés les acompañamos. ¿Cómo estás, Pieris? Bien, ¿y tú, Maca? Bien, contenta. Muy contenta. ¿Feliz de otro capítulo? Sí, de otro capítulo de esta nueva temporada 2023, en que seguimos profundizando también en esos temas que son relevantes en nuestro día a día, pero que a veces pasan desapercibidos o invisibilizados también. Sí, que son muy necesarios y que de repente no le damos la importancia que requieren o lo normalizamos como que es algo que pasa nomás, pero es muy fundamental, sobre todo para las buenas relaciones sociales. Así es, y para comunicarnos también de manera efectiva. Que lo hemos hablado también. Sí. Por eso hoy vamos a profundizar en la empatía. ¿Qué entendemos por empatía? ¿Cómo enseñar a nuestros niños y niñas la empatía? Es importante también de cómo se vincula con la comunicación, con este bienestar emocional, cómo implica también inteligencia emocional, el gestionar nuestras emociones, pero también saber qué pasa con la otra persona. Sí. Yo creo que sobre todo en este país que ha estado como muy expuesto a situaciones sociopolíticas, ¿puede ser? Uh-huh. Han estado un poquito más expuestos. Yo creo que por eso es importante que lo hablemos, porque hemos estado un poquito más expuestos a estar como alerta, a la defensiva, mirando solamente como por nosotros mismos o el núcleo familiar, pero después también empatizando todos juntos, como más todavía. Entonces como que se ha dado a nivel como nosotros país algo bien extraño en cuanto a las relaciones interpersonales también, y post pandemia, que igual ha sido como esto de aislarnos como de todos y solamente ver a nuestras personas de nuestro núcleo familiar que viven en la casa. También ha sido como para fomentar esta empatía un poquito más a nivel cibernético, como más que empatizar, no sé, digamos como en persona. Sí, es que nuestra sociedad en el último tiempo se ha vuelto muy individualista, entonces eso que tú decías, como de mirar mi núcleo familiar, mi entorno, y no mirar qué ocurre con el resto. Y en eso también influyó muchísimo la pandemia, que nos hizo estar en esta burbujita, o que fuese mucho más verídica esta burbujita que ya nosotros traíamos, pero también se han dado estos movimientos sociales que han permitido forjar un poco más la empatía. Pero ¿qué entendemos por empatía? ¿Cómo poder trabajarla? Son conceptos también que debemos ir analizando. Sí, porque depende de muchos factores. Lo hemos hablado en otras ocasiones, como todas las cosas, depende de factores religiosos, de crianza, porque ya entramos como a un tema más valórico, ¿no es cierto? Como de cómo nos criaron, qué formación recibimos también a nivel académico, si en el colegio era empático o era más como había muchos más problemas como entre los chicos o bullying. Yo personalmente me crié en una escuela de música, estudié en una escuela de música, perdón, y nunca vimos bullying ni cosas. Éramos como súper solidarios, empáticos con el entorno, porque como tocábamos en bandas o en orquestas, a nivel musical teníamos que tener cierta como complicidad con el otro. Entonces obviamente habían bromas y cosas así, pero no a los niveles que hemos visto ahora en estos últimos tiempos, que de repente se pasan.
Creo que es muy necesario como hacer clic en eso. Sí, es importante conceptualizar que la empatía nos habla de esa capacidad también de ponernos en el lugar de la otra persona, pero primero hay que, para ponerme en el lugar del otro, primero tengo que tratar de entender qué está pasando con la otra persona. Por eso se divide en dos áreas, la empatía cognitiva, que es esta capacidad que dice Maca de poder entender lo que siente el otro a nivel emocional, y la empatía emocional, que es como ya ponernos en el lugar del otro, como sentir lo que el otro siente, que son dos aspectos diferentes de entender la empatía. Hay personas que realmente sufren por el otro, igual, eso siento que es un poco extremo en estas relaciones como simbióticas, que uno igual tiene que poner límites, ¿verdad? Pero eso no nos quita tener una mirada compasiva y solidaria con lo que está viviendo la otra persona. Sí, pues es importante tratar de comprender lo que está viviendo la otra persona, pero yo lo entiendo a raíz de lo que tú decías, de cuál fue mi formación, cuáles son mis valores, tratar de entender lo que pasa con la otra persona, pero después viene una fase de preguntarle a la otra persona qué es lo que está pasando o por qué está así, digamos, para poder también salir de lo cognitivo y poder tratar de entender a ciencia cierta qué está pasando, porque yo a raíz de lo que soy, de lo que me he formado también, puedo tener o puedo entender cierta situación y la situación pudo no haber sido así. Entonces es importante que ya, primero yo qué veo en lo que puede estar sintiendo la otra persona, luego preguntarle por lo que está pasando y después tratar de buscar en conjunto quizás una solución si la persona lo requiere o no, pero es importante que exista ese nivel de comunicación, porque yo puedo entender una situación y puede estar muy alejado de lo que la persona está viviendo. También, y siendo empático igual, como... Exacto. Por eso lo más, yo creo que lo principal es validar al otro. Como si alguien se está sintiendo mal o está pasando por un momento malo, hay que validarlo. No hay que esto de como este ejemplo de que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Cada uno tiene su vasito de agua. Hay situaciones que para mí son muy graves, hay situaciones que para otras personas no son tan graves. Entonces, por eso es tan importante validar el dolor del otro. Porque todos tenemos diferentes como medidas de dolor, digamos, de afectación a ciertas situaciones. Entonces, claro, eso es como la validación. Lo otro es como no juzgar, por lo mismo, como tratar de ampliar la perspectiva, no tener tanto juicio, como entender la postura, ponerse en los zapatos del otro, como ya, sí, me imagino cómo te sientes. En ese sentido es importante también el no juzgar, porque constantemente estamos criticando al otro, como, porque podrías hacerlo de esta manera, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y en realidad en este mundo estamos todos aprendiendo todavía, o sea, no hay... Por más que hayamos estudiado ciertas áreas más que otras, seguimos siendo seres humanos en el aprendizaje, creo yo. Sí, porque además yo lo veo desde mi mirada, porque claro, probablemente yo pueda decir, pero ¿por qué está apenado por eso? Si eso es una tontera, claro, para mí, claro, para mi perspectiva. Pero como dice Pierre, es importante hacer o establecer esta relación empática, de tratar de comprender, porque claro, uno no se puede poner en los zapatos ni vivirlo de la misma forma, porque todos somos distintos, todas y todos somos muy distintos, y cada uno, aunque vivamos un momento igual, lo enfrentemos los dos en el mismo minuto, vamos a tener una descripción distinta de lo que se ha vivido, porque somos seres distintos. Entonces lo importante es que podamos llegar a un punto de encuentro en el que yo te escuche de manera activa y tú puedas también expresarte de manera activa. Hay gente que es mucho más introvertida y probablemente no va a expresar todo lo que siente. Todo tiene que ver también con la gestión emocional, con la inteligencia emocional que tenga esa persona. Pero el punto es el poder ponerme en el lugar del otro, pero a partir de lo que esa persona puede estar sintiendo. Por eso es importante también hacerle la pregunta y no quedarme solo con la impresión que yo tengo de lo que está pasando a esa persona, sino que pasar a un paso más activo y decir, preguntarle efectivamente, ¿qué te está pasando? Y si la persona no quiere contar, bueno, quedarnos con eso y tratar de apoyar de una forma distinta, no de solucionarle la vida, pero sí tratar de apoyar y de contener, que es lo importante también.
Sí, mencionaste algo súper importante, Maca, que es la escucha activa, porque a veces creemos como que ya, validamos, ¿no es cierto? Ya, te escucho, pero empezamos, ya, pero es que lo que deberías hacer tú es bla, 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 bla. Sí. Eso no es escucha activa, es importante dar el tiempo suficiente para el desahogo, para la expresión, la libre expresión de lo que está viviendo esa persona en ese momento o en la situación. Porque a veces la empatía no solamente tiene que ver con situaciones que nos comunican, sino que de repente pasa algo, un accidente, o con los niños igual, que ellos todavía no logran autorregular bien sus emociones y al tiro queremos como gobernarlos, digamos, o que sean de una u otra manera, y hay que ponerse en sus zapatos. O sea, es difícil en el día de hoy como vamos, sobre todo a nivel como del trabajo, en los colegios. El desarrollo de la empatía se ha visto como aplazado por otras situaciones más urgentes, digamos. Sí, y además con los niños, niñas y adolescentes yo creo que es importante no tener una mirada adultocentrista, porque claro, nosotros vemos las situaciones que ellos viven desde nuestra mirada, pero no retrocedemos años y ponernos en el lugar que hubiese sentido yo quizás cuando de niña me pasó tal o cual situación. Entonces es importante también hacer esa mirada. Yo he escuchado muchos padres y todo que en algún minuto, claro, los reprenden así como muy fuertemente, pero también escuchando especialistas así como tú a tu compañero de trabajo le dirías, por ejemplo, que saque sus cosas de una manera violenta. No lo harías y no lo haces, sí. Pero sí lo haces con tus hijos. Entonces claro, es importante también hacer ese cambio, que son pequeñas actitudes pero que en el fondo nos hablan del nivel empático que tiene ese padre, madre, tutor en la formación de su hijo o hija. Sí, de empatía y de ir buscando los puntos como medios. Todo esto estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo a ser mamá o papá de diferentes maneras, en diferentes etapas de la vida, del ciclo vital del niño, obviamente. Y con respecto a lo que mencionabas, hay una campaña en España que de hecho la subí la semana pasada del mismo ejemplo, como que estaban en la mesa puros adultos y decía como, cómete la comida, y uno veía al adulto y la niña así como calladita y todo, angustiada porque le gritaban, y era adulta. Y después mostraron la realidad, que en el fondo eran niños. Y claro, un adulto no le gritaría, no lo andaría tratando así como, oye, viste que eres tonto, o cómo se te ocurre. Un adulto no le hace eso, no lo expone a esas situaciones. Entonces, esta campaña fue súper conocida en España, creo, si no me equivoco, pues lo voy a buscar bien, pero relataba precisamente eso, como cambiar la perspectiva de las situaciones para generar un poquito más de solidaridad y compasión con respecto a las situaciones. Sí, el pediatra Carlos González siempre habla de todos estos conceptos. Me encanta eso. Fan del, porque tiene una mirada muy respetuosa también con las creencias de los padres. O sea, cada padre sabe lo que es mejor para sus hijos, y también sin caer en este extremo de preguntarle todo al niño, que el niño decida todo, porque también nos vamos al extremo de la crianza respetuosa. Entonces, es importante buscar los puntos medios, pero ir probando igual dónde me siento cómodo, cómo me voy sintiendo cómodo y cómo los integrantes de la familia también se van sintiendo cómodos, porque al final eso se expande a otras redes de comunidades que vamos conviviendo en el día a día. Si yo tengo a mi hijo de cierta manera contenido, empático, él va a ser probablemente más empático también con sus compañeros en el colegio y va a querer ayudar, va a estar atento. En cambio, si tengo otra mirada y soy más de los retos, los castigos, probablemente el niño no le importa mucho la vida de los demás. Entonces es importante empezar desde casa, desde pequeñito. Ayer estaba viendo esta película que me da mucha pena ver esta película. ¿Cuál? El hijo, de una película muy buena, es como un tráiler psicológico en el fondo, de un chico que sufre una depresión muy profunda y, bueno, voy a decir un spoiler, y finalmente se suicida, pero está tan bien hecha la película porque
muestra la postura de la mamá, que está súper abrumada, agobiada porque el niño no va a clase, y qué le pasa, y que la adolescencia, y el papá dice otra cosa, y el niño súper conectado con la herida de infancia, que porque dejó a la mamá, porque si dejó a la mamá, sufrí yo también. Entonces, como que al final de todo, ningún integrante de su red de apoyo logró ser empático y realmente ponerse en sus zapatos. Y que terminó en esta tragedia que creo que se puede evitar por lo mismo, si somos más empáticos, más compasivos y nos damos realmente el tiempo de abordar las situaciones que nos aquejan o personas que tienen problemas, podríamos ser un gran factor de cambio. Sí, importante que en la red de apoyo haya empatía. A veces ni siquiera es el núcleo familiar, a veces están en el establecimiento vocacional que termina siendo un gran apoyo para que ese niño, niña, adolescente dé un salto y haga el cambio respecto a su familia. Así que uno por eso comprende, por ejemplo, que niños que se han formado en hogares donde ambos padres tienen un consumo excesivo de alcohol, de droga, terminan siendo profesionales porque dieron ese salto, pero en la red de apoyo y la empatía de otras personas, de otros profesionales, en este caso en su educación o algún gatillante, generó ese cambio. Sí. Y me acordaba también, a propósito, le comentabas pero no una película, sino que una serie documental que se llama Tabú, que la hizo el periodista John Sistiaga, que tiene que ver con como con los pecados capitales, pero desde una mirada multiprofesional y de cómo se va analizando. Y me recuerdo que en uno de los capítulos, esto es con financiamiento de Telefónica, una serie española, pero que no es ficticia, sino que es una serie documental. Y en uno de los capítulos se hablaba de la maldad. Entonces llegaba un proceso de investigación que incluso incluyó la iglesia, pero también la ciencia particularmente. Y cuando habla de la ciencia empieza también a analizar la niñez y plantear los especialistas que el 3% de la población que es psicópata, ¿no? Que tiene ahí ese nivel de maldad, porque así planteaban que tuvieron como un cortocircuito a nivel cerebral. No vamos a entrar en el ámbito técnico, así con la corteza prefrontal y con todo lo demás, pero generaban esa desconexión y justamente afectaba la empatía. Entonces pierden la capacidad de ponerse en el lugar del otro y por eso no les duele, por ejemplo, el matar a otra persona o el dañar a otra persona, porque en realidad eso no está presente en su sistema. Entonces, como esa desconexión generó el que no haya empatía. Entonces, es un súper buen documental, se los recomiendo. Se llama Tabú, pero es buenísimo porque además el comienzo de cada capítulo pone situaciones como ¿qué harías tú si te encontraras con esta? Y muestra el estudio que se hizo y cuáles fueron las respuestas de las personas. ¿Qué porcentaje ganó dentro de esas 2 o 3 opciones que te dan ante una situación? Entonces, un muy buen serie documental. Y que claro, ahí como me quedó mucho más claro el tema de la empatía. Sí, y porque igual hay como situaciones de empatía también. ¿Te has dado cuenta así como cuando se justifica la violencia también? Por ser empáticos. Como si alguien le hace daño a un familiar muy importante y el otro va y lo mata. No, es que yo haría lo mismo. Como que, ¿te has dado cuenta de eso igual? Como sí. Es difícil igual, la línea es muy delgada para ver cómo, para empatizar con el otro, en situaciones graves me refiero, como estas como extremas y todo. Yo creo que todos tenemos una mezcla entre empatía y cómo funciona también nuestro mecanismo de defensa en casos como extremos. Y lo que mencionabas también, la resiliencia, porque hay personas que están sometidas bajo mucho estrés, muchas situaciones traumáticas que igual salen adelante por su red de apoyo, obviamente, pero también por la capacidad de resiliencia, que a propósito lo hablamos en unos capítulos anteriores. Sí. Entonces, claro, hay muchos factores, pero lo más importante que queremos transmitirle con este capítulo es que la empatía es fundamental para tener unas buenas relaciones, ya sea interpersonales y también conmigo misma, porque a veces puedo ser muy empática con el resto, pero muy exigente conmigo, y también es un tema.
Sí, soy muy exigente y como, ¿por qué no hice esto? Pucha que soy tonta, pucha que, ¿por qué? No, igual tengo que ser un poco más empática, lograr darme cuenta como que ya estoy cansado hoy día, mejor dejo esto para mañana, ceder un poquito más, ponerme en mis zapatos, Sí. ahí gestionarme bien y lograr tener más compasión conmigo, es ya ahí obviamente voy a tener mucho más compasión con mi entorno y con el resto. Sí, y preguntarme, ¿yo le hablaría a algún amigo o amiga así como estoy hablando? Sí. Yo creo que esa es la clave también. Y a mis hijos también, como yo le hablaría así a mi hijo, me gustaría que me hablaran así, tratar de ponernos ahí en los zapatos y ampliar la perspectiva un poquito más. Pero se cultiva, la empatía se cultiva como todas las otras emociones que hemos mencionado o herramientas que vamos a ir mencionando. La empatía se cultiva a través de la escucha activa, como decía Macarena. De la gestión emocional, porque si yo no sé leer las emociones en mí o leerlas en otra persona, es difícil que yo pueda conectar y pensar que esa persona la está pasando mal. Uh-huh. Probablemente puedo decir, no, es una exagerada, porque yo no actuaría así ante esa situación. Uh-huh. Pero es importante que podamos, no sé si desdoblarnos, pero tratar de, a raíz de nuestras emociones, poder establecer lo que pasa con el otro, pero siempre preguntando como segunda acción, porque yo puedo tener una interpretación de lo que está viviendo, tratar de ponerme en su lugar, pero es importante que esa persona también me cuente o trate de verbalizar o podamos ahí conectar para saber qué está pasando. Sí. Bueno, y también es importante, como a raíz de todo lo que mencionó Macarena, el no hacer juicios, por lo mismo. La idea es no caer en los juicios de valor o juicios de como yo haría esto en esta situación o yo sería de esta manera en esta situación, porque nadie sabe cómo reaccionaría o cómo sería, incluyendo todos los factores de esa persona, más la historia familiar, más las heridas de infancia y todo. Entonces, el ampliar la perspectiva también nos ayuda, el no ser juiciosos, la escucha activa, mantenernos abiertos a ayudar también, a practicar la solidaridad en diferentes aspectos. En general relacionamos la solidaridad con algo monetario, como yo ayudo a tal institución o yo veo esto, pero también tiene que ver con ser solidario emocionalmente. Yo te llamo, estoy pendiente, te veo esto otro, te ayudo a resolver, necesitas tiempo, te veo a alguien, como necesitas que me preocupe, no sé, de tu hija en este momento, cualquier cosa, ya es ir cultivando la solidaridad. Sí, parte de lo que quisimos compartir con ustedes hoy en este capítulo de Hasta la Raíz Podcast, este podcast sobre bienestar emocional. Así que eso es le dejamos el tema abierto para que reflexionen, para que nos escuchen, sus dudas, consultas, nos pueden enviar también a través de Instagram, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube también, por video. Exactamente, somos Hasta la Raíz Podcast, este podcast sobre bienestar emocional. Que recuerden agregar la campanita para que no se pierdan de ningún episodio. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chau, chau.